Bienvenidos a Motor para el Progreso, el podcast oficial de la Asociación Automotriz del Perú. Bienvenidos a Motor para el Progreso, el podcast de la Asociación Automotriz del Perú. Soy Marisol Saavedra y hoy abordaremos distintos temas, desde el transporte eficiente hasta la planificación urbana inteligente. Exploraremos también los componentes esenciales que hacen que una ciudad sea sostenible y cómo estas características pueden aplicarse en el contexto peruano. Para ello contamos con Adrián Revilla, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú. Bienvenido. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo estás? Quería empezar la entrevista preguntándole por qué la organización urbana y la sostenibilidad son cruciales para el país. Es importante tener ciudades donde lo que se privilegia es al ser humano. Quienes vivimos en ciudades somos seres humanos, no son los vehículos, no son los ciclistas, las bicicletas, no. Somos los seres humanos. Y tenemos que tener ciudades que sean amigables con el comportamiento del ser humano. Y eso implica una reorganización de toda nuestra sociedad. Imaginemos pues que antes vivíamos trepados en los árboles posiblemente y después fuimos caminando y creando ciudades y teníamos que compartir entre unos y otros para poder adecuarnos a los ambientes en los cuales nos estábamos desarrollando, con edificios, con calles, en una época con carretas o con caballos originalmente o otro tipo de transporte. Y ahora tenemos automóviles que lamentablemente les hemos dado la prioridad en el tráfico cuando la prioridad es las personas. Tenemos que construir entonces ciudades donde lo principal sea el peatón y, de acuerdo a las normas de diseño de tráfico internacional aprobada por todos, es, como lo digo, primero el peatón, segundo el transporte con los ciclistas, tercero el transporte público de pasajeros, ya sea privado o público, cuarto lugar, el transporte de carga y en último lugar, el transporte privado en automóvil. A veces hemos invertido el orden y estamos generando una ciudad donde son muy poco amigables con los peatones. Y hoy por hoy, Perú, ¿cuánto prioriza al peatón? Yo creo que muy poco. Si hablamos de niveles, si el 20 es lo máximo, debemos estar en 2 o 3. ¿No? Lo vemos, por ejemplo, en las carreteras. Las carreteras que se han puesto alrededor de nuestras ciudades, o algunas dentro de la ciudad, por ejemplo, la que está la Panamericana, atraviesa la ciudad. Los peatones tienen que subir unos 5 metros. Tenemos que subir 5 metros para cruzar, pasar por un puente que no son muy estables y bajar otros 5 metros. ¿Y dónde están las personas que están con problemas de movilidad? La persona que tiene problemas de movilidad no tiene la capacidad de poder levantarse 5 metros en escalera. Ese tipo de cosas tienen que cambiar. Y tenemos que pensar que lo importante es cómo hacemos que las personas puedan desplazarse adecuadamente, amigablemente dentro de la ciudad. ¿Y cuáles son los elementos claves que definen una ciudad como sostenible? A ver, lo primero que tenemos que ver para que una ciudad sea sostenible es que se utilice energía limpia en la medida de lo posible. Por eso el peatón no consume, no ensucia cuando camina. Claro. El ciclista tampoco. Los vehículos, tenemos que ver vehículos que consuman, el transporte público consume mucho menos combustible que lo que es un vehículo privado. Los vehículos privados, incluso estamos buscando actualmente que ya pasen a otro tipo de matriz energética, como es la electricidad, posiblemente en el futuro el hidrógeno verde, la posibilidad de que los motores cuando funcionen no contaminen. A eso es lo que tenemos que llegar. Pero también es importante dentro de todo este tema hacer el diseño de la ciudad. Porque si hablamos de una sociedad sostenible, tenemos que diseñar la ciudad de tal manera que sea amigable con el peatón y amigable también con los conductores de todo tipo, desde el ciclista hasta que maneja el camión o el automóvil privado. Pero no las tenemos, porque no tenemos en nuestra sociedad peruana, lamentablemente, los ingenieros calificados para hacer esos diseños. ¿Qué ha pasado? Le han dado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le ha dado la facultad de tomar las decisiones de tránsito a los municipios. Se los da a los gobiernos regionales, a los municipios provinciales, a los municipios distritales, que no conversan entre ellos. Con los aproximadamente 200 municipios provinciales y los casi 1.200, o no recuerdo la cifra, 1.400 distritales, cada uno toma decisiones de tráfico como le parece. No hay una articulación. En absoluto. Entonces, ahí ocurre que si uno está en un distrito y pasa al otro, de repente tienes 2 carriles y en otro lado hay un carril. ¿Y cómo solucionas el problema? No sé, ya verás cómo lo solucionas. Claro. No hay una armonía. Te tiran la pelota. Así es. Y está faltando necesariamente una entidad que sea la que lidere la solución al problema del tráfico en todo el país, para que las cosas se hagan bien, porque lo que se ha construido ni siquiera respeta las normas de diseño que da el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Y el propio Ministerio del Interior no tiene la capacidad de fiscalizar. Por eso se requiere, así como hay una SUNAT para que cobren los impuestos, hay una SUNAFIL para que se respeten el tema de trabajadores, hay un INDECOPI para que se respeten las normas de derechos del consumidor. Tenemos que crear necesariamente una entidad que supervise el cumplimiento de las normas de diseño vial por parte de los municipios provinciales, los distritales y los gobiernos regionales. Y el propio MTC, que también construye carreteras. Entonces, de esa manera, recién vamos a poder hacer las cosas bien. Nuestro problema es grave. Te doy un ejemplo clarísimo. No sé si conoces la unión que hay cuando viene la carretera, por la zona del hipódromo, donde está el centro comercial Jockey Plaza, se unen 2 carriles de la Javier Prado, unen 3 carriles de circunvalación y 3 carriles de la carretera. O sea, son 8 carriles. De acuerdo a normas estándares, esos 8 carriles, que se terminan reduciendo en 4, tendrían que reducirse más o menos en 300 metros cada uno. Y para reducir 4 de ellos. No, se reducen en 300 metros. Entonces, en lugar de hacerlo en más de 1 kilómetro, se hacen 300 metros, con lo cual se produce la congestión que siempre ves. Alipio Ponce, también en la carretera hace exactamente lo mismo, porque los vehículos que ingresan a Alipio Ponce entran en cola y no dejan pasar a los que están en la carretera, porque la base está mal diseñada. El diseño debajo del puente está mal hecho. Entonces piensan, los que no saben, dicen, no, vamos a construir un puente, entonces por arriba. No, señores, no requerimos hacer un puente más alto con mayor carretera encima, no. Tenemos que solucionar las intersecciones. Si nosotros empezáramos a solucionar muchos de los problemas de diseño de intersecciones que tenemos en nuestra ciudad y en el Perú en general, recién empezaríamos a tener una fluidez en el tráfico mucho mejor, con seguridad de los peatones, de los ciclistas y de los automóviles. Es cierto. ¿Qué es la planificación urbana inteligente, señor? De hacer las cosas bien hechas. El problema es que tenemos a muchos que dicen que saben y realmente no tienen idea de lo que están haciendo. O sea, porque aprobaron el examen de manejo y ya creen que saben de diseño vial y de tráfico. Es más o menos como que, me imagino, tú sabes nadar, yo sé nadar, pero no soy capaz de hacer una piscina, ¿no? Pero claro, se meten, pues, porque dicen yo sé. Entonces, yo sí sé hacer como una piscina, yo sí sé hacer el tráfico. ¿Por qué? Porque tengo brevete. Perdóname, el diseño de tráfico implica una serie de cosas básicas, de alto conocimiento, han estudiado los ingenieros para eso, han aprendido muy bien los temas de colas en temas de vehículos y de transporte y de pasajeros, y saben cómo hacer las cosas, saben cómo plasmar en la realidad una buena intersección. Por eso la diferencia entre lo que vivimos en Lima y lo que viven ciudades, yendo muy lejos, de Santiago de Chile, Buenos Aires, Quito, Guayaquil, que han mejorado muchísimo el tráfico, porque tienen ingenieros que toman las decisiones y no políticos. Si las decisiones de tráfico las toman los políticos, lamentablemente estamos mal. No porque un político sea ingeniero o porque un político diga conocer de tráfico lo va a hacer bien. Tiene que ser un especialista en ese tema. O también los políticos que llegan a la alcaldía y dicen, no, vamos a hacer una planificación urbana total distinta, vamos a cambiar la ciudad como a él le parece. No, hay personas que son urbanistas, hay personas que son paisajistas. A ellos tienes que llamarlos y tienes que ver cómo diseñan la ciudad. O sea, tenemos incapacidad de funcionarios, digamos, en los 3 niveles de gobierno. Yo no le diría incapacidad de funcionarios, lo que diría es desconocimiento de muchos funcionarios de hacer ese tipo de labores. Ese es un problema. Y algunos creen que la saben. Y les hacen caso. Lo terrible es que les hacen caso. Y no estamos llamando realmente a los ingenieros que conocen del tema. Hay ingenieros de tráfico que han estudiado precisamente sobre ese tema y que saben muy bien cómo hacer las cosas. Tenemos muchas más preguntas, señor Revilla, pero primero vamos con esta cápsula informativa. Lima es una ciudad llena de historia, cultura y potencial. Con la mirada puesta en los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en 2027, es imperativo abordar las condiciones que debe cumplir para convertirse en una metrópoli moderna y sostenible. La ciudad de los Reyes debe apostar por sistemas de transporte eficientes, como el transporte público masivo, carriles exclusivos para bicicletas y peatones, así como la mejora y expansión del servicio de metro y buses eléctricos. Una red de transporte integrada no solo reducirá la congestión vehicular y las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también promoverá la accesibilidad y la inclusión para todos los ciudadanos. Lima también debe enfocarse en un desarrollo urbano planificado. La creación de espacios verdes, parques y áreas de recreación mejora la calidad de vida de los habitantes y la revitalización de espacios históricos y culturales promoverá el turismo y la identidad de la ciudad.
Además, la promoción de la movilidad eléctrica y el uso de vehículos de cero emisiones reducirá la contaminación atmosférica y sonora, mejorando la calidad del aire y la salud de los ciudadanos. Una Lima moderna y sostenible debe ser inclusiva y accesible para todos, pero requiere un compromiso colectivo y acciones decididas por parte de autoridades, empresas y ciudadanos. Bien, estamos de vuelta en Motor para el Progreso, el podcast de la Asociación Automotriz del Perú. Estamos con Adrián Revilla, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú. Sabemos que las ciudades se enfrentan bastantes desafíos. ¿Cómo estos desafíos pueden abordarse para lograr la sostenibilidad urbana? Pregunta no muy sencilla, pero sí hay solución, definitivamente hay solución. Si vamos a hablar de que la sostenibilidad de una ciudad y de un país en general depende de cómo están bien hechas las cosas en esto, y estamos hablando aquí directamente del tema del tráfico. Podemos referirnos, por ejemplo, también a experiencias que tenemos en carreteras dentro de nuestro país, ¿no? No sé si han visto algunas veces en las carreteras que yo he viajado muchas veces, y de acuerdo a normas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la cuneta, que es donde viene la lluvia o se ve el agua por esos lados, de acuerdo a normas tiene que estar mínimo a 1,20 m, de acuerdo a la velocidad del vehículo, y a veces a 3 metros o más. Las cunetas en nuestras carreteras que ingresan a la sierra están al lado de la vía. O sea, un camión pasa, se desvía un poquito y se cae a la cuneta. Responsable, el camionero pues que no sabe manejar, seguro estaba borracho, se quedó... No, señor, cualquier persona se puede distraer, puede haber cruzado un animal, una persona, un carro que hizo un mal giro en sentido contrario. Yo me tuve que abrir a la derecha y ¡pum!, me caigo a la cuneta. Entonces, eso es mal diseño. ¿A quién tenemos que responsabilizar? A los constructores o a los ingenieros que hicieron ese tipo de diseño. Y lo vemos en varios sitios de nuestro país. Entonces, ese tipo de cosas tienen realmente que cambiarse y modificarse. Y como eso estamos plagados en todo nuestro Perú, lamentablemente, porque no se han hecho las cosas bien desde un inicio. Se ha ahorrado plata, se ha visto la forma de hacerlo lo más barato, y nos hemos olvidado la importancia de la seguridad, de la vida humana, del valor de la vida humana, a la cual parece que no le damos ninguna importancia en nuestro país. Entonces, esos son tipos de cosas que sí tenemos que cambiar drásticamente. ¿Y cómo la Asociación Automotriz del Perú contribuye a la visión de ciudades sostenibles? Bueno, lo venimos haciendo precisamente también a través de estos medios, ¿no? Es la forma de decirles a nuestras autoridades, de decirles, oye, tienen que seguir las normas técnicas, tienen que hacer las cosas bien hechas, decirles a nuestros ciudadanos o conciudadanos en nuestro país, decirles, tenemos el derecho a exigir que se nos hagan las cosas bien. No hay derecho a que tengamos el tipo de vías que tenemos, no hay derecho a que tengamos el tráfico que tenemos, la congestión que tenemos, que le echamos la culpa al número de vehículos, cuando no es cierto. Aquí en Perú, en la ciudad de Lima, por ejemplo, tenemos un número muy bajo de vehículos por ciudadanos. En Perú total son más o menos 11 personas por un vehículo. Y si nos vamos a España, son 2 personas por vehículo. O sea, el número de vehículos en España son 36 millones. Aquí no llegamos a 3 millones en el Perú. Hablamos de vehículos de 4 ruedas. Y aún así tenemos un tráfico. Entonces quiere decir, no es un problema del número de vehículos, es un problema del diseño. Están mal hechas las cosas. Además también de la informalidad, de la cantidad de taxis que se mete donde quieran. Porque esto es un tema, es como una telaraña. O sea, yo toco un punto, tiene efecto en otro. O sea, también tengo que ver el tema del transporte público. Tengo que fomentar más el transporte público. Tiene que ser un transporte, como se dice, democrático, donde de rey a paje vayan por el transporte público, como ocurre en todos los países donde hay una civilización mucho más avanzada que la nuestra, por así decirlo. Donde yo voy a mi oficina, bueno, de mi casa salgo, voy al metro y hay un sitio para estacionar bastante grande donde estaciono mi vehículo. Pero a la ciudad me voy en el metro, a la ciudad me voy en el ómnibus, porque no pierdo el tiempo porque hay bastante congestión o porque me cobran una tarifa por ingresar a la ciudad con mi vehículo. Entonces, eso es lo que tenemos que promover y todavía estamos lejos. Es una labor que tiene que hacer, en este caso, por ejemplo, la ATU, en el caso de Lima, que también tiene que replicarse en otras ciudades de nuestro Perú, para que las personas podamos desplazarnos fácilmente en el transporte público, seguros, con horarios, no estar sufriendo, con aire acondicionado en el verano. No puede ser que no tengan aire acondicionado. O sea, ¿en qué mundo estamos, no?
Ese es problema también de nuestras autoridades que no están tomando las cartas o tomando las decisiones tan rápidamente como se necesita ejecutarlas. Usted me hablaba de las carreteras del interior del país. ¿Cree que una ciudad del país está cerca de la planificación urbana inteligente? ¿Alguna? ¿En el Perú? Ninguna. No. cerca O sea, me da pena decirlo. O sea, nuestra comida es espectacular. La belleza de la geografía peruana es una maravilla, ¿no? Pero nuestro tráfico es un desastre, o sea, hay que reconocerlo. Y nuestras carreteras son un desastre. Entonces, ese tipo de cosas. Además, por ejemplo, los peajes. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en pasar? A veces 10 minutos, 15 minutos en pasar un peaje. Sí. O sea, eso no puede ser. Ya tenemos que cambiar el sistema. Hay sistemas ya electrónicos, hay cámaras. Y donde uno pasa simplemente lo que le llaman el free flow, le llaman en inglés. O sea, el flujo fluido. Simplemente paso y ya me tomaron una foto y ya saben que entré y me van a descontar de mi cuenta o tengo que pagarlo en una semana. O sea, ese tipo de cosas deberíamos hacerlas. O sea, estamos en un mundo un poco primitivo en el tema del tráfico y realmente deberíamos cambiarlo. Es cierto. Bien, señor Revilla, hemos terminado la entrevista. Le agradezco mucho por estar aquí. Ha sido una conversación muy informativa, de verdad. Gran gusto y esperemos que las cosas... Estoy confiado que las cosas van a mejorar. Esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, si te ha gustado, no olvides darle me gusta, seguir nuestras redes sociales para más contenido. Con nosotros será hasta la próxima. ¿Te gustó el capítulo? No olvides darle me gusta, compartir este episodio y seguir nuestras redes sociales.